Muy buenas a todos. Vamos a seguir en el tema 3 con técnicas de regularización. En este caso es el turno de una técnica muy conocida y muy utilizada en, yo diría que la mayor parte de las arquitecturas que hay por ahí, diseñadas para resolver cualquier tipo de problema. Es el dropout. Es una idea que es sencillísima de entender, súper fácil, no hay nada de matemáticas detrás de ella ni nada y simplemente resulta que funciona muy bien. Por tanto, ideal, ¿no? Lo vamos a entender fácil y encima es una cosa que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, el dropout, vamos a partir de una red cualquiera, ¿no? Pues por ejemplo, esto sería una red con 5 entradas, una salida, dos capas ocultas que tenemos aquí. Bueno, nos da un poco igual la arquitectura y vemos que es una red totalmente conectada en la que tenemos toda esa serie de pesos, ¿no? Entonces, la clave del dropout, el dropout se establece entre dos capas. Podemos elegir poner dropout entre dos capas ocultas o no ponerlo. Quiero decir, esto es una decisión de diseño de la arquitectura de la red. Pero si ponemos dropout, digamos, por ejemplo, entre esta capa y ponemos una capa de dropout entre esta capa y esta, lo que vamos a hacer es que, bueno, en este dibujo también está puesto aquí con la salida, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que en una iteración concreta, es decir, cuando nosotros estamos haciendo una pasada hacia adelante de un mini batch de ejemplos, se vayan a descartar aleatoriamente un porcentaje de las conexiones de la red. Este porcentaje va a ser un valor que va a ser otro hiperparámetro que vamos a tener que controlar. Generalmente se utiliza el mismo dropout para todas las partes de la red, aunque podría ser que utilizásemos diferentes dropouts para diferentes partes de la red, es perfectamente posible. Pero si cogiésemos un valor, por ejemplo, 0,5, querría decir que la mitad de las conexiones en esa iteración se anularían, es decir, no se tendría en cuenta ni para propagar hacia adelante, ni tampoco para propagar hacia atrás. No tendría efecto, sería como si tuviésemos efectivamente esta red. La cuestión es que en la siguiente iteración ese 50%, ese 0,5 se aplicaría de otra manera y quizás estas conexiones que ahora están activas o parte de ellas pasarían a estar inactivas y otras pasarían a estar activas. Bueno, esta idea, que es muy simple porque simplemente es excluir un porcentaje de conexiones en cada iteración, pues tiene consecuencias bastante potentes que vamos a ver ahora. Solo comentar, aparte que el valor pongo aquí que es entre 0 y 1, 0 y 1 incluidos, pero bueno, tenéis que entender que si es 0, pasaríamos a tener un modelo sin dropout, ¿vale? Es decir, 0 conexiones excluidas, y si es 1, no tendríamos un modelo, o sea, 1 no es un valor válido. De hecho, yo consideraría normalmente que valores de más de 0,5 son raros de ver, ¿vale? Ya es dropout muy fuerte. Bueno, esa transparencia maneja un poco qué puntos claves nos da el dropout en el entrenamiento de una red. El primero, obviamente, es la regularización de la red, es decir, evita sobreajustarse porque aunque la red aprenda a través de sus pesos a predecir perfectamente los datos de entrenamiento, en la siguiente iteración varios de esos pesos no van a estar disponibles y aparte no sabemos cuáles. Entonces la red va a tratar, al intentar, va a tener que aprender a predecir esos datos de entrenamiento, que es lo que se hace en esa fase de entrenamiento, sin dependencia de unidades individuales, sino con patrones más generales o teniendo en cuenta otro tipo de estructuras, ¿vale? En los pesos de cara a que cuando le quitemos un 30%, un 40% de conexiones, siga funcionando, ¿vale? Entonces vamos a hacer soluciones más regularizadas. Bueno, la reducción de la coadaptación, esto es también interesante, es decir, es como un poco de desacoplamiento, esa conexión que estaba ahí y que de la que dependía igual una neurona para predecir
algo que hiciese que la loss fuese baja, puede no estar en la siguiente iteración, ¿vale? Entonces evitamos que las unidades o las neuronas en este caso se acoplen en exceso a otras unidades específicas con las que tienen conexión. Por tanto, también otro punto a favor es que aumentamos mucho la robustez y la generalización, ya que las características que la red aprende tienen que ser de alguna manera independientes y no ser dependiente de algo específico, de unos pesos específicos. Esto sé que todo es un poco abstracto, pero yo creo que la idea general del dropout es mm, de alguna manera la exclusión de estas conexiones hacen que las soluciones sean al final más generales, es decir, le metemos una complejidad extra a la red cuando está entrenando, pero como le estamos quitando esas partes, es decir, le desactivamos partes cada vez, hace que la solución que se consiga al final sea una solución mejor y más general. También va a favorecer el entrenamiento de redes más grandes, que de otra manera sin duda sobreajustarían. Al ponerle un dropout, pues tenemos la complejidad de la red grande, pero podemos evitar el sobreajuste gracias al dropout. ¿Qué técnica, en mi opinión, es interesante a la hora de establecer el dropout? Bueno, pues en mi opinión, como yo lo enfoco generalmente, es siempre empiezo, yo pongo las capas de dropout, ¿vale? Siempre, por ejemplo, entre capas totalmente conectadas de la red, pongo un dropout, pero generalmente yo lo establezco a cero en un primer momento. Es decir, para mí es importante ver que el modelo funciona sin dropout y si veo que el modelo no se sobreajusta por lo que sea, porque la arquitectura coincidió que se ajusta perfectamente a ese modelo y no necesita el dropout, no pongo el dropout o le doy una cantidad mínima, podría ser 0,05, 0,1, ¿vale? Muy pequeño. Si veo que evidentemente tengo un problema de sobreajuste, al igual que con la regularización L1 y L2, pues voy aumentando este parámetro de dropout y lo voy subiendo pues valores de 0,2, 0,3, 0,4, hasta 0,5 podría ser una cosa razonable. Si veo que sigue sobreajustando es que la red efectivamente es demasiado compleja y si le estoy quitando el 50% de las neuronas y sigue sobreajustando, pues el dropout ya no me lo va a solucionar. Tengo que modificar la arquitectura. Una cosa extra también que comentaremos en las prácticas, el dropout hace que la evaluación de la red en la fase de entrenamiento, es decir, la pasada hacia adelante, pase a ser no determinista, es decir, dependemos de una aleatoriedad en qué pesos quito, ¿no? Entonces, a la hora de hacer cosas reproducibles se puede hacer, porque podemos hacer que cuando el framework correspondiente quite las neuronas genere las mismas en la iteración 1 si lo ejecutamos una vez o 30, ¿no? Y es una cosa que haremos en las prácticas, pero tener en cuenta que si pasáis un ejemplo en la fase de entrenamiento, va a dar un resultado, es decir, una I sombrero, la que sea, pero si pasamos ese mismo ejemplo en la fase de validación, en validación normalmente cuando ya vamos a evaluar la red, el dropout se elimina, se desactiva. ¿Vale? Es decir, utilizamos la red al completo, esto es importante. Por tanto, no nos va a dar lo mismo que en el resto de casos, si nosotros no utilizamos dropout, cuando evaluamos el ejemplo entrenando en una pasada hacia adelante, un ejemplo con unas características concretas, lo evaluamos, nos da una, estoy diciendo y sombrero si fuese un valor, pero si fuese un problema de clasificación con 1000 clases, pues la salida que nos dé la softmax ahí correspondiente, ¿no? La salida nos va a dar la misma salida, pero cuando tenemos el dropout, cuidado con esto porque nos puede despistar porque obviamente la salida va a ser diferente. En un caso está quitando X conexiones y en el otro caso está utilizando la red al completo. Pero bueno, simplemente trabajaremos en estas cosas en las prácticas, en los laboratorios, que sepáis que es una técnica muy potente, que se utiliza mucho, que es muy fácil de implementar, que viene implementada en todos los frameworks de Deep Learning y que simplemente se mete como una capa más entre dos capas, que sería una capa de dropouts, con un único hiperparámetro que sería qué porcentaje de conexiones desactivamos en cada una de las iteraciones.